Y ahora vamos a desarrollar nuestro cuaderno de trabajo de matemática. Por ello, queridos niños y queridas niñas, nos vamos a ubicar en las páginas 81, 82, 83 y 84. Vamos a desarrollar estas páginas fortaleciendo nuestras estrategias, hallando el promedio y la moda en problemas de la vida cotidiana. Problema 1. Falta poco para el campeonato interescolar de atletismo. El profesor registró en una tabla los tiempos logrados de 5 entrenamientos por sus estudiantes en los 100 metros planos. El profesor elegirá a quien logre mejor promedio para representar al colegio. Pregunta: ¿cuáles son los tiempos promedio de Urpi y Manuel? Datos del problema. Para comenzar, en la narrativa del problema podemos observar que se acerca el campeonato interescolar de atletismo. Y por ello el profesor hace 5 entrenamientos con sus estudiantes de 100 metros planos. Por lo tanto, tiene los promedios de los 5 estudiantes. De allí va a elegir al mejor para representar al colegio en el campeonato de atletismo. Por lo tanto, la pregunta es clara. ¿Cuáles son los tiempos promedio de Urpi y Manuel? Ya sabemos que para hallar el promedio tenemos que sumar todos los datos y dividir entre los 5 días, en este caso los 5 datos, o entre el número de datos en caso de otro ejemplo. Aquí tenemos en la tabla los tiempos logrados en los 5 entrenamientos que hizo el profesor con sus estudiantes. ¿Quiénes son sus estudiantes? Manuel, Urpi, Paco, Nico y Patti. 4 hombres y una mujer. Y también tenemos en estas columnas los días de entrenamiento, ¿verdad? Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. Aquí está claramente establecido el orden de los días. Y en esta parte de la tabla tenemos los tiempos logrados por los estudiantes en cada día. Por ejemplo, el primer día en 100 metros planos, Manuel hizo un tiempo de 20 segundos. Urpi el primer día hizo 24 segundos. Paco 18 segundos. Nico 14 segundos. Patti 28 segundos. ¿Qué significa? En una carrera gana el que llega más rápido a la meta. Por lo tanto, el que corrió más rápido es el que hizo menor tiempo. En el primer día, por ejemplo, detectamos o determinamos que Paco y Nico fueron los mejores, pero Nico fue el mejor de todos. Solo hizo 14 segundos en 100 metros planos, ocupó el primer lugar el día primero de los entrenamientos, ¿correcto? Y el estudiante que hizo más tiempo es el que llegó en el quinto lugar, en el último lugar el primer día. ¿Quién es? Correcto, ¿no? Patti hizo 28 segundos, se demoró más en llegar a la meta. Correcto, esas ideas son claves para poder tener definido qué significan estos tiempos y quiénes deben clasificar para representar al colegio. No olvidemos que la pregunta solamente nos pide los promedios de Urpi y Manuel. Nos vamos a centrar en estos dos estudiantes.
Urpi, aquí lo tenemos. Y Manuel. Muy bien, aquí están los tiempos en 5 días de ambos estudiantes en los entrenamientos de 100 metros planos. Desarrollamos el problema. Analicen lo que hicieron Urpi y Manuel para calcular su tiempo promedio. Luego completen. Urpi dice: mi promedio está entre 20 y 24 segundos. Resto y sumo hasta igualar mis tiempos. ¿Correcto? Es la idea de Urpi para poder llegar al tiempo promedio en sus 5 entrenamientos. Sin embargo, Manuel dice: sumo los 5 tiempos que hice y divido el resultado entre 5. Veamos la idea clara que tiene Manuel de cómo puede llegar a sacar el promedio de sus tiempos. Muy bien, nos quedamos con la idea clara que tiene Manuel. Son 5 tiempos, ¿verdad? Entonces tiene que sumar sus 5 tiempos y luego dividirlo entre 5, precisamente. Sin embargo, la estrategia de Urpi está claramente definida en este gráfico, ¿verdad? Urpi el día lunes hizo, o el primer día de la semana, hizo 24 segundos. El segundo día, 20 segundos. El tercer día, 23 segundos. El cuarto día, 22 segundos. Y el quinto día, 21 segundos. ¿Cómo sacó el promedio? Según su estrategia, bueno, Urpi le restó 2 al primer día. Recuerden que era 24, ¿verdad? Si le quita 2, le va a quedar 22 en esta parte. Por lo tanto, esos 2 que le ha quitado, Urpi los ha trasladado al segundo día. 20 más 2 que le ha trasladado, crece a 22. Por lo tanto, 22 y 22. El promedio del día 1 y día 2. Reiteramos, le quita 2 al primer día y le aumenta 2 al segundo día. El tercer día es 23 segundos el tiempo. Solo le quita 1 segundo para que quede como 22, como dice la línea roja, ¿correcto? Del promedio. Y ese 1 que le quitó le ha aumentado a el quinto día. El quinto día, recuerden que tenía 21 segundos en Urpi. Por lo tanto, si le ha aumentado un segundito de acá, ¿qué significa? Que el quinto día va a tener ahora 22 segundos. El cuarto día sí tenía 22 segundos, no le quita ni le aumenta nada. ¿Correcto? Esta es la estrategia de Urpi. De esta manera ha hallado el promedio de sus entrenamientos en los 5 días. El promedio de Urpi, lo dice ella, es de 22 segundos. Muy buena estrategia de Urpi. Para ello ha tenido que diseñar su gráfico de barras. Ahora vamos a la estrategia de Manuel. Bien, aquí tenemos la estrategia que planteó Manuel. Dice que suma los 5 tiempos que hizo y luego divide el resultado entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque son 5 entrenamientos, 5 datos, 5 días. Por lo tanto, nos guiamos de la tabla anterior. Manuel sumó sus 5 días. Día 1, 20 segundos, más 24 segundos del día 2, más 16 segundos del día 3, más 25 segundos del día 4 y más 25 segundos del día 5. Por lo tanto, suman 20 más 24 más 16 más 25 y más 25. El resultado que le salga lo va a dividir entre 5, porque son 5 días. Muy bien, la estrategia de Manuel. Y aquí tenemos el resultado de la suma total. 20 más 24 más 16 más 25 más 25, 110, ¿correcto? Muy bien, 110. A continuación es el tiempo total sumando los 5 días. Y simplemente trasladamos el 5 para poder luego dividirlo. Así, muy bien, 110 entre 5 días y este va a ser el promedio de Manuel. Dividimos.
Muy bien. Muy buenas sus divisiones. 110 segundos entre 5 días. Es decir, que el promedio es de 22 segundos. El promedio del tiempo en 100 metros planos que demora Manuel, de acuerdo a los resultados de los 5 días. Correcto. Nos estamos dando cuenta entonces que los promedios tanto de Urpi como de Manuel son los mismos, ¿verdad? Tienen los mismos promedios. Como los hallamos de dos formas diferentes. Urpi apoyándose del gráfico de barras y de la observación, que es muy importante, quitando y aumentando a los días para llegar al promedio, mientras que Manuel hizo una operación más numérica, utilizando dos operaciones, la adición o suma y luego la división. Respondemos debajo. Aquí muy bien la respuesta. El promedio de Urpi es 22 segundos y el de Manuel 22 segundos. Igual promedio en ambos. Ahora que ya entendemos estrategias para hallar promedios, vamos a promediar al resto de compañeros, es decir, a Paco, Nico y Patty. Muy bien, estoy viendo de que la estrategia que más están utilizando, queridos estudiantes, es la de la suma de los datos y luego la división entre la cantidad de días, en este caso entre 5. ¿Lo hacemos? Muy bien. Promedios de Paco, Nico y Patty. Hasta el momento tenemos ya los promedios de Urpi y Manuel. Ambos tienen igual promedio, 22 segundos, ¿cierto? Correcto. Vamos a ver si hay mejores promedios aquí. Recuerden que en esta carrera de 100 metros son los niños que tienen mejor promedio, aquellos que tienen menos tiempo en el promedio final, ¿verdad? Los que llegan más rápido a la meta. Promedios. Bien, aquí tenemos los datos que hemos construido de Paco, Nico y Patty. ¿Correcto? Los 5 tiempos de Paco. 18 más 24 más 16 más 21 y más 26 segundos entre 5 días. Nico, 14 segundos más 21 más 20 más 20 más 35 entre 5 días. Y Patty, 28 segundos más 28 segundos más 27 más 22 más 20 segundos entre 5 días. Luego hacemos simplemente la suma por separado de Paco, Nico y Patty y luego vamos a dividir entre 5. En orden, continuamos con la secuencia. Sumamos tiempos. Resultados de las sumas en Paco, Nico y Patty. Paco 105 segundos, Nico 110 segundos, Patty 125 segundos. ¿Llegamos al promedio? Claro que no, nos falta la división entre la cantidad de días. Por lo tanto, dividimos 105 entre 5 en Paco. De igual manera con Nico 110 entre 5 y con Patty 125 entre 5. Es decir, 125 segundos entre 5 días para hallar el promedio de los niños que faltan. Aquí, muy bien, ponemos entre 5 debajo para poder hallar esta división. Vamos a realizarla para hallar los promedios. Damos un tiempo prudencial para poder desarrollarla. Muy bien. Han dado todos con la respuesta en ambos casos. En Paco, 105 entre 5 igual 21 segundos. De igual manera en Nico, ¿verdad? 110 entre 5, 22 segundos. Parecido o igual el promedio de Nico. Si observamos muy bien al de Urpi y Manuel. Y finalmente Patty, 125 segundos entre 5 igual 25 segundos. Correcto. Llenamos estos datos. El promedio de Paco es... El promedio de Paco es 21 segundos. El de Nico, 22 segundos. Y el de Patty, 25 segundos.
A continuación, en la parte C del problema, simplemente vamos a responder al estudiante que tuvo el mejor promedio, el cual va a representar al colegio en el campeonato interescolar. Simplemente llenamos estos datos. Ya hicimos la secuencia y hallamos los promedios de Manuel: 22 segundos, Urpi 22 segundos, Paco 21 segundos, Nico 22 segundos, Patti 25 segundos. ¿Qué estudiante, queridos estudiantes, valga la redundancia, qué estudiante de nuestro ejemplo tuvo el mejor promedio? El estudiante que tiene el menor resultado o la cantidad menor, cierto, muy bien. No confundirse, porque en una carrera de 100 metros gana el que hace menos tiempo. Por lo tanto, Paco con 21 segundos es el estudiante que tiene el mejor promedio. Así que el estudiante que va al campeonato es Paco con 21 segundos. El profesor así lo decide. Problema resuelto. Ahora vamos con el problema número 2. El quinto B en el que estudia Paco participó en el campeonato de fútbol de la Semana de la Juventud. Paco registró en una tabla la cantidad de goles anotados por diferentes grados y secciones. Pregunta: ¿superó el equipo de Paco el promedio de goles del campeonato? Muy bien, vamos a hallar promedios y luego vamos a comparar el promedio total con el promedio del aula de Paco, ¿verdad? Vamos a ver. Fútbol, goles. Primero vamos a ubicar muy bien cuál es el aula de Paco. Aquí está, observen. El quinto grado B, ¿correcto? Es importante de una vez definirlo. Voy a encerrar aquí este es el quinto B, ¿correcto? Entonces ya podemos responder que el promedio de goles anotados por el aula de Paco es de 3 goles. Correcto, 3 goles anotados. Ahora vamos a hallar el promedio de todos los grados, incluido el quinto B. Y el resultado final vamos a ver si es mayor a 3 o menor a 3 o igual a 3, ¿correcto? Para poder saber y responder la pregunta si el equipo de Paco superó el promedio total de todos los grados o no lo superó. Muy bien. Datos que ya tenemos de forma concreta. El quinto B hizo 3 goles. Aula de Paco. A continuación, hallamos el promedio de todas las aulas. Muy bien, acá tengo los datos. Toda la suma de todas las aulas, como el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior hablábamos de tiempo en 100 metros planos. En este caso, goles anotados es nuestra variable, ¿correcto? 4 más 5 más 2 más 3 más 6 más 4, correcto, del cuarto grado A hasta el sexto grado B. Y luego que hallamos toda la suma, el total, tenemos que dividir, correcto, la estrategia, recuerden, de Manuel. ¿Entre cuánto dividiremos? Entre la cantidad de aulas, correcto. ¿Cuántas aulas son? Tenemos 6 aulas, muy bien. Pero paso a paso, primero hallemos la suma total. Muy bien, la suma total: 4 más 5 más 2 más 3 más 6 más 4, 24. 24 goles. Ahora, para hallar el promedio de todas las aulas, simplemente trasladamos 6 aulas, correcto. 24 goles entre 6 aulas. Hallamos la división. 24 entre 6, tabla del 6, vamos a ver. Listo, 24 entre 6, promedio, aquí está, hallamos por fin el promedio en general. 4 goles.
promedio de goles del campeonato? Respondemos, el promedio de goles es 4. 4 goles promedio del campeonato. Respondemos la pregunta: ¿qué secciones estuvieron sobre el promedio de goles del campeonato? El promedio de goles es 4 goles, por lo tanto, hallamos las secciones que tuvieron más de 4 goles en promedio. ¿Cuáles son? ¿Lo hacemos? Muy bien. Aquí tenemos una sección, ¿cuál es? El cuarto grado B. Tiene 5 goles de promedio. El cuarto B, por lo tanto, está por encima del promedio en general. Y también tenemos aquí otra sección, el sexto grado A, ¿cierto? Con 6 goles. La pregunta es clara, queridos estudiantes, las que estuvieron o secciones que estuvieron sobre el promedio, que tuvieron más que el promedio. Acá, sexto B tuvo igual 4 goles, pero no nos pide el igual, nos pide las secciones que superaron el promedio. Por ello la respuesta, cuarto B y sexto A, las secciones que estuvieron por encima del promedio del campeonato. El equipo de Paco. Por lo tanto, aquí está el equipo de Paco, es el quinto B. Promedio, recuerden, 3 goles. La pregunta inicial era, ¿superó o no el promedio del aula? El promedio de todo el campeonato. No superó, ¿no? Porque era 4 goles. Por lo tanto, la respuesta final respecto al equipo de Paco, el quinto B. El equipo de Paco no superó el promedio de goles del campeonato. Respuesta final. Problema resuelto. Vamos con el problema número 3. Paola calcula el tiempo promedio en sus pruebas de natación. Paola quiere mantenerlo en 15 segundos. Pregunta, ¿lo habrá logrado? Paola quiere tener su promedio final en 15 segundos. Vamos a tener que promediar la prueba 1, la prueba 2, la prueba 3, la prueba 4 y la prueba 5. ¿Qué hacemos, queridos estudiantes? Sumamos los 5 datos, ¿cierto? La duración de los 5 días en total y luego dividimos entre la cantidad de datos, en este caso la cantidad de pruebas, entre 5. ¿Correcto? Tiempo prudencial para resolverlo. 14 más 16 más 14 más 17 más 14. Estamos hablando de segundos entre 5 pruebas. Muy bien, 75, ¿cierto? 14 más 16 más 14 más 17 más 14. Igual 75 segundos en total entre 5 pruebas. Hacemos la división correspondiente. Exacto. Bien, Sebastián, muy bien. 75 entre 15 o entre 5 en este caso. Son 5 pruebas, igual 15 segundos. Por lo tanto, sí, Paola ha logrado mantener su promedio en 15 segundos en estas 5 pruebas. Respondemos finalmente. Paola logró mantener su promedio en 15 segundos. Problema resuelto. Problema número 4. La profesora entregó estas tarjetas a los estudiantes con algunas condiciones de la moda o el promedio. Pinta en cada caso el círculo de la opción que mejor cumpla con la condición. Tenemos que inferir de acuerdo a las alternativas. Veamos. Condición. La estatura promedio es 140 centímetros
Es decir, queridos niños y queridas niñas, 1,40 m. La estatura promedio ¿de qué estudiantes? A ver, ¿estudiantes de segundo grado de primaria? ¿Selección peruana de fútbol? ¿O estudiantes del quinto grado de primaria? Bueno, estudiantes de segundo grado de primaria son estudiantes de aproximadamente 8 a 7 años de edad, ¿cierto? 1,40 m. Creo que no. Vamos a ver. Selección peruana de fútbol. 1,40 m es muy poco, ¿cierto? Es edad de un niño. En la selección son adultos, ¿no? Estudiantes del quinto grado de primaria. Por lo tanto, hallamos esta inferencia utilizando el criterio, utilizando la lógica. En fin, la reflexión es muy importante en este problema. La estatura promedio de 1,40 m o de 140 centímetros es en los estudiantes del quinto grado de primaria. Problema en la parte 2. Condición. La edad promedio es 7 años. Alternativas. Estudiantes de inicial. Estudiantes de secundaria. O estudiantes de segundo grado de primaria. Correcto, en secundaria no hay edades promedios de 7 años, no. Pasan los 12 años, ¿cierto? En inicial, 7 años no, solo hay 3, 4 y 5 años. Por lo tanto, responde mejor a esta condición la última alternativa. La edad promedio es 7 años en estudiantes de segundo grado de primaria. Tercera parte. Condición. La temperatura promedio anual es 10 grados centígrados. A ver, 10 grados centígrados. Ni mucho calor. Al contrario, un poco más de frío, ¿cierto? Vamos a ver. Pucallpa, Juliaca o Chiclayo. En Pucallpa la temperatura es mayor, es selva, ¿cierto? Hace muchísima calor, generalmente en la mayor parte del año. De igual manera en Chiclayo es costa, 10 grados centígrados como promedio anual, es un clima frío. Entonces la respuesta sería Juliaca, una ciudad de altura en la sierra peruana. Última parte. Condición. La moda de la edad es 11 años. Es decir, hay más estudiantes con 11 años. ¿En dónde? ¿En estudiantes de tercer grado de primaria? ¿En estudiantes de quinto grado de primaria? ¿O en estudiantes de primer grado de primaria? 11 años. A ver, pregúntate qué edad. Muy bien, 11 años. A los 11 años, ¿en qué grado están generalmente los niños y las niñas? Claro, por supuesto, se acerca mucho a tu edad. Por lo tanto, la respuesta es en estudiantes de quinto grado de primaria. Son las condiciones que hemos puesto de acuerdo a la lógica, al análisis y a la reflexión. Problema resuelto. Problema número 5. Continuamos ahora en la página 83 del cuaderno de trabajo. Problema. Nico intenta medir la cantidad de semillas que hay en un puñado para usarlo como unidad de medida y hacer estimaciones. Nico toma un puñado de semillas de una bolsa, las cuenta y las devuelve a su sitio. Hace lo mismo, lo repite 10 veces y los resultados varían de la siguiente manera: 19, 16, 22 semillas, 15 semillas, 20 semillas, 23, 20, 19,
16 y 22 semillas. Las 10 veces que hizo la prueba. Pregunta: ¿cuál de las medidas estudiadas es más útil para describir los resultados de esta experiencia? ¿Por qué? Muy bien, tomó 10 veces las semillas y las soltó, ¿verdad? Pero antes de soltarlas las contaba, y esta es la variedad de cantidades, ¿verdad? Muy bien, en que Nico con su puñado alzó semillas. Aquí tenemos las 10 cantidades. ¿Cuál de estas medidas es más útil para describir los resultados de esta experiencia? En otras palabras, queridos estudiantes, nos está pidiendo un número promedio. Correcto. ¿Cuántas semillas en promedio tiene un puñado? Vamos a resolverlo. Estrategia de adición y división. Veamos. Juntamos las cantidades y dividimos entre la cantidad de veces. ¿Correcto? ¿Cuántas cantidades de veces alzó la semilla? Muy bien, 10 veces. Primero, la suma total. Aquí tenemos el planteamiento. 19 más 16 más 22 más 15 más 20 más 23 más 20 más 19 más 16 más 22. Hallaremos la cantidad total de semillas en las 10 oportunidades que alzó Nico en su puño las cantidades. Bueno, y ese total lo dividimos entre 10. Correcto. Hallamos el resultado con la adición primero y luego recién dividimos entre 10. Correcto, tiempo prudencial, y la respuesta general en la sumatoria es 192. En este caso, en total, 192 semillas. Ahora la división es entre 10, por las oportunidades que alzó Nico estas semillas. ¿Verdad? Muy bien, 192 entre 10. Y ahora procedemos a la operación de la división. Y aquí está el resultado exacto. Tenemos un resultado con decimales. 19,2. O también podemos leer este resultado como 19 unidades 2 décimas. Es el promedio exacto. Pero, ¿qué significa ello? Vamos a redondear la cantidad. ¿Cuál de las medidas estudiadas es más útil para describir los resultados de esta experiencia? Así es, para redondear, 19,2 está mucho más cerca al 19 que al 20. Tenemos que redondear a un número entero. Entonces significa que 19 es el promedio más cercano si queremos trabajar solo con enteros. Pero con decimales exactos se lee 19 enteros, 2 décimas. También es válido, queridos estudiantes, 19 unidades, 2 décimas. A continuación, de una bolsa de las mismas semillas, saca 5 puñados para cubrir su maqueta. Aproximadamente, ¿cuántas semillas saca? Como ya tenemos el promedio o el número aproximado al promedio, en enteros es 19 o en decimales 19,2, nos pide 5 puñados. ¿Cuántos sacaría en total en semillas? Simplemente el promedio lo multiplicamos o lo repetimos 5 veces o lo multiplicamos por 5. Así es. Lo hacemos con un aproximado exacto. Entonces, más sencillo, hacemos una multiplicación de enteros, 19 por 5. Y si queremos ser más precisos, 19,2 por 5. Aquí tenemos, vamos a multiplicar por 5 como estrategia primero los enteros. 19 por 5,
correcto, y luego los decimales, era 19,2, por lo tanto 0,2 por 5. Estamos descomponiendo el resultado del promedio. 19,2 los descomponemos en 19 enteros y por otra parte 0,2 enteros. Por 5 en ambos casos, 19 por 5, 95. 0,2 o 2 décimas por 5. Muy bien. Respetando la coma decimal sale un entero o 1,0. Luego juntamos 95 más 1,0. 95 más 1, solo los enteros, igual 96 semillas. Con 5 puñados aproximadamente, Nico sacaría en total 96 semillas. Ahora trabajamos con gráfico de barras. Vamos a representar en el gráfico de barras la cantidad de semillas por puñado de Nico, de acuerdo a los datos de las 10 cantidades sacadas por Nico, ¿correcto? Para convertirlo a gráfico de barras. Todo gráfico de barras, nunca te olvides, tiene que contener un título. ¿De qué habla este gráfico de barras? De la cantidad de semillas por puñado, no te olvides. Luego tenemos en el eje vertical, aquí tenemos, este es el eje vertical. Aquí está, tenemos las cantidades, en este caso el número de semillas, eje vertical. Por otra parte, en el eje horizontal, el puñado de semillas. Por eso tenemos enumerado hasta el 10. Este es el primer puñado, el segundo puñado, el tercer puñado, el cuarto puñado y así sucesivamente. Trabajemos con los datos del problema. Aquí están los 10 puñados, ¿correcto? Del 19 hasta el 22. Trasladamos estas cantidades a nuestro gráfico de barras. En el primer puñado, 19 semillas. Está entre el 18 y el 20, ¿correcto? Ustedes utilizando su regla en su cuaderno de trabajo, entre el 18 y el 20, aquí está, el 19. De esta manera realizamos la representación del primer puñado de acuerdo a las cantidades dadas. En el segundo caso, en el segundo puñado, 16 semillas. Aquí sí tenemos un número preciso, ¿correcto? Estas barras van a estar juntas. Aquí tenemos, muy bien, 16. Fíjense muy bien que tiene que coincidir. Aquí está con el número de semillas. Ahí está. 16, correcto, ahí está coincidiendo. En el segundo puñado. En el tercer puñado, 22 semillas. Vamos a ver. Si no, tenemos exacta la cantidad. Hacemos la línea imaginaria. Aquí hacemos en el 22 exactamente para que hasta allí llegue el techo de nuestro tercer gráfico. ¿Lo hacemos? Muy bien. No te olvides de colorear, de preferencia utilizando diferentes colores en cada gráfico para poder notar las diferencias en las cantidades. Así vamos a terminar hasta el gráfico 10, es decir, hasta el 10º turno o 10º puñado, de acuerdo a los datos en el problema. Aquí hemos terminado las 10 cantidades, ¿correcto? Del primer puñado hasta el 10º puñado. Listo, entonces definidas las cantidades en cada puñado, coloreas de diferente color cada barra para que pueda notarse más estético y un gráfico de barras mucho más presentable en tu cuaderno de trabajo. Trazamos una línea horizontal roja a la altura que corresponde al promedio.
Recuerden que nuestro promedio era 19,2. Una línea imaginaria para tener en claro la línea del promedio. Vamos. En este caso, estamos trazando en el video con una línea verde, ¿correcto? Ustedes con una línea roja porque las barras o los gráficos lo van a hacer de otros colores, ¿cierto? Muy bien, esta es la línea imaginaria 19,2 y podemos ver el promedio en esa línea. En este caso en pantalla lo hicimos con una línea verde. Es el promedio en el gráfico de barras. En la parte final, hallamos la diferencia entre el promedio y la cantidad de semillas de cada puñado. Recuerden, el promedio era 19,2, pero lo vamos a tener que convertir a enteros. El promedio entonces 19, como lo hemos hecho en la línea imaginaria y anteriormente dividiendo. ¿Correcto? Estamos redondeando enteros. El promedio es 19. En el primer puñado teníamos, según el gráfico de barras, 19 semillas, es decir, igual al promedio. La diferencia, 19 menos 19, 0, ¿cierto? No hay diferencias porque en el primer puñado es igual al promedio en coincidencia. 0, muy bien. En el segundo caso tenemos 16 en el puñado, en la cantidad. El promedio era 19, por lo tanto la cantidad, la diferencia sería 19 menos 16, 3, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el promedio y el segundo puñado. Así seguimos con las restas en todos los casos. Tercer caso, 22 en el puñado, promedio 19, entonces hay más que el promedio, 22 menos 19, 3, ¿cierto? No nos pide que hagamos si es una diferencia negativa o positiva, solamente nos pide la diferencia. Promedio 19, puñado 4 era 15, por lo tanto hay una diferencia de 4 semillas. Así vamos completando los 10 puñados. En el puñado número 5, el promedio es 19 como en todos los puñados, pero exactamente en el 5, 20, correcto. Entonces la diferencia 20 con 19 solamente es de una semilla. Así completamos los 10 puñados, su diferencia respecto al promedio 19. Muy bien, aquí completamos en los 10 casos las diferencias entre el promedio y la cantidad de puñado en cada caso, ¿verdad? La pregunta viene a continuación. ¿Cuál es la mayor diferencia y cuál es la menor? Vamos a detectar la mayor diferencia. Aquí tenemos dos casos, ¿verdad? En el cuarto puñado y en el sexto puñado. La mayor diferencia respecto al promedio. Correcto. El cuarto y quinto puñado. ¿Y cuál es la menor diferencia? La vamos a encerrar con negro, la menor. Aquí en el primer puñado, 0, es decir, el primer puñado fue igual al promedio general, 19. Y en el octavo puñado también tenemos 0. Coincidieron con el promedio. Muy bien, de rojo las mayores diferencias y de negro estamos encerrando las menores. Respondemos. La mayor diferencia es 4 y la menor diferencia es 0. Luego en su portafolio van a tener que organizar los datos que hemos presentado en una tabla y averiguar el promedio y la moda. Van a trabajar con los datos de los puñados, los 10 puñados y las cantidades de semillas.
De esta manera, queridos estudiantes, hemos desarrollado nuestro cuaderno de trabajo de matemáticas. Páginas 81, 82, 83 y 84. Aprendo en casa. Quinto grado.